El señor Shogo Sasaki. El señor Sasaki fue enviado a Costa Rica en Centroamérica como joven voluntario de JOCB de JICA en 1988. En Costa Rica, el señor Sasaki hizo muchos esfuerzos para promover la agricultura orgánica. Este programa, a través del ejemplo del señor Sasaki, les dará una idea sobre los métodos prácticos de la extensión de la agricultura orgánica en países en vías de desarrollo y les mostrará la efectividad del enfoque de agricultor a agricultor. Espero que puedan encontrar en el contenido del programa algunos consejos e ideas para sus propias actividades de extensión. El señor Sasaki es un agricultor de pequeña escala que maneja actualmente una granja avícola en Kyushu, al sur del Japón. Él estuvo trabajando para introducir la agricultura orgánica en un pueblo al noroeste de Costa Rica durante 3 años. Desde 1988 hasta 1991, fue miembro del equipo de voluntarios jóvenes de JOCB de JICA en el área de fertilización de suelos. La República de Costa Rica está situada en Centroamérica. En aquel entonces, el señor Sasaki estaba trabajando en un pequeño pueblo llamado Brisas, en el cantón de Alfaro Ruiz, provincia de Alajuela, que está situado a unos 80 kilómetros al norte de San José, la capital de Costa Rica. El pueblo está en una altiplanicie a 1.800 metros de altitud y tiene un clima moderado. En esta época, la mayoría de sus habitantes se dedicaba a la producción agrícola o lechera. Después de haber llegado a este pueblo, lo primero que hizo el señor Sasaki fue recolectar información recorriendo el área para conocer las condiciones de la agricultura de la zona de ese momento. El señor Sasaki visitaba diariamente las fincas y granjas y a veces iba a los bares locales para conversar con los vecinos. Así, él estableció una relación de confianza con los agricultores al mismo tiempo que recogía información directa sobre la situación de la agricultura del pueblo. En el pueblo Brisas, la mayoría practicaba la agricultura de subsistencia, muy similar a la agricultura del rosado tradicional, pero en el proceso a la modernización, los agricultores comenzaron a producir cultivos de mayor rentabilidad como repollos, lechugas, brócoli. También en ese pueblo los agricultores tenían que hacer todos los trabajos manualmente, ya que la mayor parte de las tierras agrícolas estaban en pendientes y no se podían introducir tractores para el cultivo. En estas circunstancias, los vecinos tenían tendencia a introducir fertilizantes químicos a fin de ahorrar el trabajo. Particularmente en un lugar como este, los fertilizantes químicos eran muy convenientes para los agricultores porque les mostraban un efecto inmediato con solo una pequeña cantidad. Eran muy atractivos y fáciles de usarlos, por lo tanto, su uso se fue extendiendo cada vez más. Los agricultores tenían algunos conocimientos sobre los riesgos de usar agroquímicos. De hecho, hubo muchos casos en los que los agricultores se enfermaron debido a una intoxicación aguda. Pocos agricultores usaban guantes y mascarilla para trabajar porque hacía calor. Y a veces los niños de las granjas jugaban cerca de los campos de cultivo. Cuando el viento soplaba, los agroquímicos podrían llegar a los niños. Esto solía ocurrir una vez por semana y pensaba yo que era muy peligroso.
La salud de los agricultores entonces fue el asunto que más me preocupó. Y también el hecho de que si ellos usaban tanta cantidad de agroquímicos, el suelo quedaría definitivamente dañado. Así que comencé a pensar en cómo resolver estos problemas y este fue el punto de partida de mi proyecto. En vista de la situación, el señor Sasaki pensaba que era necesario recobrar la fertilidad del suelo para reducir el uso de agroquímicos y fertilizantes químicos. Entonces, él empezó a extender fertilizantes orgánicos para recuperar la fertilidad y la energía del suelo, que es la base de la agricultura orgánica. Para los agricultores de los países en vías de desarrollo, acostumbrados al uso de fertilizantes químicos y agroquímicos, es difícil implementar la agricultura orgánica. Por ejemplo, disminuyen los rendimientos e ingresos temporalmente. Al mismo tiempo, se incrementa más el trabajo. Además, se tiene que buscar un mercado para los vegetales orgánicos. Existen muchos desafíos para convertir la agricultura convencional en agricultura orgánica. Para superar tales desafíos, es necesario prever perspectivas a largo plazo, así como logros realizables a un corto plazo. Los extensionistas necesitan dar a los agricultores asesoramiento concreto y pensar y trabajar junto con ellos cuando estos intentan practicar la agricultura orgánica. Cambiar la forma de la agricultura convencional causa mucha ansiedad en los agricultores. Para superar esta inquietud es muy importante proveerles técnicas concretas y confianza en sí mismos, especialmente en la extensión de la agricultura orgánica. El señor Sasaki en la práctica tuvo que enfrentarse a la ansiedad de los agricultores cuando llevó a cabo un taller para difundir fertilizantes orgánicos. Hablando con los agricultores, me di cuenta de que ellos estaban conscientes de la situación actual hasta cierto punto y por lo tanto parecían aceptar lo que yo decía. Me dijeron, sí, tienes razón, es importante, tenemos que hacer algo. Cuando les dije que los fertilizantes orgánicos eran importantes para mejorar el suelo y que era necesario disminuir el uso de fertilizantes químicos y agroquímicos, también me dijeron que yo estaba en lo cierto. Pero entender una idea es una cosa y ponerla en práctica es otra. La mayoría de ellos nunca tomaba medida alguna en su propio campo, aunque entendieran la idea. Es porque no era fácil que ellos cambiaran sus maneras habituales. La palabra agricultura orgánica existía en Costa Rica, pero en aquel entonces la imagen de esta palabra era casi siempre pobres verduras picadas por gusanos. Por consiguiente, el señor Sasaki pensaba que no había más remedio que demostrar los efectos de la agricultura orgánica de forma visualizada, y comenzó a preparar compost y cultivar verduras con este abono. El primer intento del señor Sasaki salió bien. Sus verduras no eran de muy buena apariencia, pero de todos modos pudo hacer la cosecha. Entonces, el señor Sasaki pidió a unos 10 agricultores que le tenían simpatía que produjeran compost y cultivaran sus verduras junto con él. Pero
Fue un fracaso completo. Fue culpa mía. Yo usé una estrategia equivocada. Es demasiado tarde para pensar en eso ahora, pero fue un error absoluto empezar con la producción de compost para los que iban a utilizar fertilizantes orgánicos por primera vez. Entonces, desde el principio les mostré qué tipo de trabajo era, explicándoles lo importante que era persistir. Les pedí que continuaran porque se tardarían varios años para mejorar el suelo y para sacar luego beneficios obvios. Entonces, los agricultores comprendieron que el método orgánico llevaría tiempo. Ellos mismos comprobaron que el compost no tiene el efecto inmediato de los fertilizantes químicos. Ellos no tenían que esperar el resultado durante varios años. En esta etapa inicial, los agricultores ya se dieron cuenta de que el compost era menos efectivo, aunque trabajaban duro. Así ellos ya no siguieron trabajando con este. Los nuevos agricultores de entre los 10 pensaban de esa manera y dejaron de hacer compost. Lo que aprendí de este fracaso fue que tenía que crear un método de agricultura orgánica más parecido al método agrícola al que ellos estaban acostumbrados. Es decir, solo echar un puñado de fertilizante químico y que todo creciera. De ahí que me decidiera a usar fertilizante fermentado llamado bokashi, usado tradicionalmente en Japón. Con la experiencia de ese fracaso, el señor Sasaki inició una segunda prueba: combinar el fertilizante bokashi, el compost, con un fertilizante líquido orgánico de efecto inmediato. En aquel momento quedaba solo un agricultor que secundaba al señor Sasaki. Entonces, el señor Sasaki pensó una nueva estrategia: convertir al único agricultor que le quedaba en un agricultor modelo y poner en práctica con él cualquier estrategia que se pudiera hacer combinando varias técnicas. El señor Sasaki preparó también una parcela demostrativa para probar los efectos de la agricultura orgánica. Como resultado, se tuvieron cosechadas verduras de buena calidad, tanto en el campo del agricultor modelo como en la parcela demostrativa del señor Sasaki. El campo modelo estaba manejado por el agricultor modelo. Lo visitaba de vez en cuando, le daba algún asesoramiento o instrucciones. Pero el resultado de la agricultura orgánica, practicada por el agricultor local modelo, tuvo un impacto mayor que el resultado de la parcela demostrativa. A los ojos de los agricultores locales, yo era un técnico enviado de Japón que sabía todo. Ellos esperaban que las cosas que yo hiciera deberían tener siempre resultados ciertos. Sin embargo, los resultados de un agricultor del mismo pueblo, quien había trabajado duro según las instrucciones dadas y también siguiendo sus propias ideas, tenían mucho más peso para los otros agricultores. Además de eso, después de que un periódico anunció el evento de promoción organizado por el señor Sasaki y el agricultor modelo, les llegaron muchas solicitudes de información de toda Costa Rica. Vinieron muchos visitantes a ver la parcela demostrativa del señor Sasaki y la granja modelo. Cada vez que venían visitantes, el señor Sasaki los llevaba a la granja del agricultor modelo para que escucharan la explicación del agricultor modelo. Las palabras del agricultor modelo tienen impacto varias veces más fuertes que las mías. Les parecían más confiables. Bueno, ¿qué les puedo decir? Quedé muy convencido de la diferencia de los impactos cuando analicé los efectos de mi exitosa experiencia. Estaba convencido de que esta estrategia era lo que necesitábamos para implementar una nueva técnica agrícola. Realmente lo sentí así.
Vamos a revisar las actividades del señor Sasaki. Primero, pedir a un agricultor local convertirse en agricultor modelo para practicar la agricultura orgánica puede considerarse un enfoque de agricultor a agricultor. La extensión agrícola en países en vías de desarrollo tiene muchas limitaciones en presupuestos y el ambiente de trabajo que rodea a un extensionista suele ser bastante severo. Un extensionista tiene que tratar de crear un núcleo entre los agricultores, para que éstos luego puedan difundir los conocimientos a otros agricultores y motivarlos directamente. Esto también se considera un enfoque de agricultor a agricultor. Primero, el señor Sasaki escogió a un agricultor modelo como su núcleo. Después, dejó que este agricultor modelo explicara los métodos aprendidos a los agricultores de la vecindad y a los visitantes. De hecho, el mensaje de "yo también lo puedo" convenció a los agricultores. De esta manera, el señor Sasaki pudo desarrollar sus actividades de extensión con mucho más impacto. Después de su experiencia, el señor Sasaki se convenció de que el enfoque de agricultor a agricultor era lo más efectivo. El señor Sasaki tuvo éxitos también con su parcela demostrativa, ya que le posibilitó transmitir sus técnicas a los agricultores. Al mismo tiempo, dando el asesoramiento al agricultor modelo, lo hacía practicar y pensar por él mismo. Es decir, él incentivó la autoformación del agricultor. Así, la agricultura orgánica se fue extendiendo poco a poco a medida que los agricultores se animaban y tenían confianza en que empleando los métodos orgánicos podrían cultivar verduras de apariencia similar a las cultivadas con fertilizantes químicos y agroquímicos. Ellos quedaban animados con las explicaciones de este pionero agricultor modelo. En el pueblo Brisas, donde trabajaba el señor Sasaki, se ha venido practicando la agricultura orgánica por iniciativa de unos 10 agricultores, incluso después de que se marchó el señor Sasaki. Después de haber transcurrido 15 años, 3 de los 10 miembros originales están desempeñando un papel principal en el grupo oficial llamado Apodar, organizado por los agricultores. Ellos están realizando actividades tales como la promoción de la agricultura orgánica y la creación de mercados. Sin embargo, ellos se enfrentaron con varios problemas. Uno de ellos era crear mercados para sus verduras orgánicas. Haciendo muchos esfuerzos en negociaciones con una gran cadena de supermercados, pudieron cerrar un contrato con un supermercado para la venta de sus productos. Otro problema era organizar un grupo. La agricultura orgánica requiere muchas veces la formación de un grupo para la preparación de compost o para hacer negociaciones con clientes. Ellos organizaron un grupo, pero se disolvió y reorganizó varias veces, debido a objetivos ambiguos o a las relaciones personales entre sus miembros.
El señor Sasaki se refiere así a los cambios de estos 15 años. Primero, ellos intentaron modificar y mejorar varias técnicas, incluyendo los fertilizantes básicos, mediante sus propias experiencias. Pensaron muy profundamente sobre las técnicas y métodos por sí mismos, probaron sus ideas y observaron los resultados. Y paso a paso, cada uno de ellos estableció el modo más adecuado para sus campos y para ellos mismos. Es difícil hacer experimentos repetidas veces, pero es muy interesante y emocionante también. Se encontraron con muchas dificultades. Por ejemplo, no pudieron cosechar porque sus verduras estaban comidas por los gusanos, pero han progresado notablemente en su técnica y habilidad. Ya son capaces de producir buenos productos. Y aún ahora, los formados agricultores autónomos en el pueblo Brisas siguen marchando hacia adelante. ¿Qué les han parecido las actividades de extensión del señor Sasaki en Costa Rica? Estoy seguro de que les han quedado algunos mensajes sobre la práctica de actividades de extensión en países en vías de desarrollo a través del enfoque agricultor a agricultor y la formación de agricultores autónomos. Finalmente, vamos a escuchar el mensaje del señor Sasaki dirigido a todos ustedes, aquellos que vayan a utilizar este paquete para difundir la agricultura orgánica y a los que están practicando la agricultura orgánica. Espero que los que están involucrados en las actividades de extensión entiendan claramente los roles que ellos deben o pueden desempeñar, ya que se trabaja bajo condiciones limitadas y muy severas. Por lo tanto, se tiene que saber claramente lo que se debe hacer dentro de las limitaciones dadas. Creo que uno de los roles más importantes es servir de facilitador. Creo que hay muchas maneras de servir como facilitador. Se puede facilitar información a los agricultores, por ejemplo, sobre un agricultor que está haciendo tal cosa, ya sea dentro de la comunidad o fuera de ella. Entonces los agricultores podrían tener mayor interés en saber algo más. O en otro caso, por ejemplo, que algunos agricultores tienen interés en practicar nuevos métodos, pero todavía tienen dudas. El facilitador los puede llevar a la granja del agricultor modelo. Si es difícil llevar mucha gente a la granja modelo, el facilitador puede invitar a un agricultor con mayor experiencia para hablar directamente con los otros agricultores. Lo importante es que los extensionistas o las organizaciones no gubernamentales apoyen a los agricultores altamente motivados y luego traten de educarlos para que sirvan como facilitadores. Puede ser que el enfoque de agricultor a agricultor les parezca a ustedes un modo ineficiente, pero quiero que comprendan que es la manera más efectiva y más segura. Después de la Segunda Guerra Mundial, la política japonesa impulsó el aumento de la productividad agrícola y el rendimiento económico. Así, se comenzó con el uso de fertilizantes químicos que permitían eficientemente la absorción de los nutrientes requeridos en los cultivos y el uso de pesticidas y herbicidas químicos que posibilitaban el ahorro del trabajo. Además, la especialización de los agricultores japoneses en cultivos de cosecha o cría de ganado iba avanzando cada vez más. Este estilo de agricultura es conocido como la agricultura convencional. El fundamento de la agricultura convencional es lograr la rentabilidad dentro del sistema de economía de mercado.
Pero este estilo de cultivos han producido muchos problemas, tales como el deterioro de la nutrición, de la seguridad alimenticia, de la fertilidad de los suelos, de la contaminación ambiental, además de daños en la salud de los agricultores. En estas circunstancias, el número de los agricultores orgánicos en Japón ha venido aumentando. Ellos practican la agricultura orgánica basándose en el mejoramiento del suelo con fertilizantes orgánicos, sin usar agroquímicos sintéticos tales como pesticidas y herbicidas. Uno de esos pioneros agricultores orgánicos japoneses es el señor Yoshinori Kaneko, que lo presentamos en este video. Este video presenta un buen ejemplo de la práctica de la agricultura orgánica en Japón a través del caso de la granja del señor Kaneko. A 60 kilómetros al noreste de Tokio, la capital del Japón, hay una pequeña ciudad llamada Ogawamachi en la prefectura de Saitama. En Ogawamachi residen unos 36.000 habitantes. La granja Shimosato está ubicada en esta ciudad. Este es el señor Kaneko, dueño de la granja Shimosato. Él ha venido practicando la agricultura orgánica desde 1971. La granja Shimosato del señor Kaneko tiene 1.5 hectáreas de arrozales, 1.5 hectáreas de campos donde cultiva unas 60 especies de diferentes cultivos por año. También tiene 1.7 hectáreas de bosque. Cría 2 vacas lecheras, 200 gallinas y 70 aigamos, que son un cruce de patos silvestres con domésticos. Los patos aigamos comen la maleza de los arrozales. El señor Kaneko ha venido practicando la agricultura orgánica durante 36 años. Su granja acepta practicantes recién egresados que aprenden dicha agricultura, así como muchos becarios que vienen de todo el mundo. En este particular día, también están visitando la granja del señor Kaneko varios becarios procedentes de países centroamericanos con el fin de aprender la agricultura orgánica bajo el programa de capacitación de JICA. El señor Kaneko comenzó a practicar la agricultura orgánica en 1971. Fue el tiempo en que los problemas de polución salieron a la luz y la seguridad alimenticia atrajo la atención de la gente. El señor Kaneko dice que se volvió escéptico sobre la agricultura convencional, ya que requería de agroquímicos sintéticos en gran cantidad, y entonces, en tales circunstancias, comenzó a practicar la agricultura orgánica. Comencé con la agricultura orgánica porque me di cuenta de que la agricultura convencional no duraría mucho, porque exageraba el uso de los agroquímicos sintéticos que iban eliminando animálculos y bacterias del suelo. Sin estos animálculos y bacterias, el suelo se vuelve cada vez más duro. Entonces yo sentí que debía volver a los principios básicos, fundamentales. Pero, ¿qué problemas pueden encontrarse en la agricultura convencional de la que el señor Kaneko tenía sus dudas? Vamos a ver los impactos y problemas causados por la agricultura convencional a los productos agrícolas, al medio ambiente y al cuerpo humano. Primero vamos a ver los efectos de la agricultura convencional sobre los productos agrícolas. Los fertilizantes químicos y agroquímicos sintéticos utilizados en la agricultura convencional matan a muchos seres vivos que viven en las granjas,
incluyendo los que viven en la tierra. Como resultado, la fertilidad del suelo se deteriora y la biodiversidad disminuye en los campos. En ese ambiente, los cultivos se debilitan y las enfermedades y plagas tienden a aumentar, lo que obliga a los agricultores a usar una mayor cantidad de agroquímicos sintéticos. En consecuencia, los cultivos se debilitan cada vez más. Esto no es un ciclo sostenible. En la agricultura convencional se suele hacer monocultivos sin rotación de cultivos para elevar la productividad y el rendimiento económico. Sin embargo, practicar el monocultivo sin rotación de cultivos destruye el equilibrio de los nutrientes y biota del suelo, y como resultado se tienen cultivos débiles y con poca resistencia a enfermedades y plagas. Luego, el uso extensivo de agroquímicos sintéticos tiene un tremendo impacto sobre el medio ambiente. Los agroquímicos sintéticos contaminan los suelos, las aguas de la superficie y las aguas subterráneas. La contaminación ambiental es un problema gravísimo, especialmente en los países en vías de desarrollo, donde los ríos y aguas subterráneas son todavía la fuente principal del agua para beber. También se señala que existe el posible peligro de que aparezcan nuevos insectos dañinos y malezas resistentes a los actuales agroquímicos sintéticos. Esto conduciría al uso de químicos cada vez más fuertes para poder obtener los efectos esperados. Los agroquímicos sintéticos perjudican también a la salud del ser humano. Se han reportado algunos casos en que agroquímicos de alta toxicidad afectan a la salud de los agricultores, como es el caso de la toxicosis. Sobre todo, en los países en vías de desarrollo, los riesgos de la salud por agroquímicos es un asunto preocupante no solo para los agricultores, sino también para el público en general, ya que algunos químicos de alta toxicidad podrían ser utilizados u otros químicos podrían utilizarse de forma inadecuada. Además, la agricultura convencional basada en el uso de los agroquímicos sintéticos puede causar varios problemas en la sociedad agrícola y en su economía, tales como la pérdida de técnicas y destrezas de la agricultura nativa, la disminución del empleo en las zonas rurales debido a la mecanización de la agricultura, y el aumento de la posesión de terrenos agrícolas por parte de los inversionistas en las zonas rurales. A medida que se revelan los problemas de la agricultura convencional, el número de los agricultores que dudan que esta agricultura sea sostenible viene en aumento. El señor Kaneko es uno de ellos. Tomando la granja Shimosato del señor Kaneko como ejemplo, vamos a ver la práctica real de la agricultura orgánica que produce productos seguros, sabrosos y nutritivos. En cuanto al proceso básico de la agricultura orgánica, se dice que son 4 las claves para el cultivo, y que son las siguientes. 1. Preparación del suelo. 2. Desarrollo de un ambiente de cultivo, cultivos asociados y rotación de cultivos. 3. Selección de variedades. 4. Lograr biodiversidad. En primer lugar, empezaremos con la preparación del suelo. El señor Kaneko considera que la preparación del suelo es la base de la agricultura orgánica. Las materias orgánicas del suelo son los elementos fundamentales de la agricultura orgánica y se los puede aumentar en cantidad.
Por lo tanto, él aplica compost y abonos verdes preparados por él mismo a fin de aumentar las materias orgánicas en el suelo. El señor Kaneko prepara el compost con hojas caídas, ramas trituradas y afrecho de arroz. Aparte de esto, él utiliza el estiércol de las aves del gallinero donde la paja, el heno y las hojas caídas están extendidos sobre el suelo. También utiliza el fertilizante líquido hecho de los excrementos del ganado, agua y basuras orgánicas, el fertilizante bokashi y abonos verdes. Básicamente, ustedes deben preparar el suelo a mano, utilizando el compost hecho con los recursos locales encontrados en los alrededores, no dependiendo de agroquímicos sintéticos. Bueno, la preparación del suelo mediante la producción de compost es la práctica más importante para producir alimentos seguros y sabrosos. Este es el punto de partida. El señor Kaneko prepara el compost usando diversas materias orgánicas que se encuentran en las cercanías, como ser malas hierbas y excrementos del ganado de la granja, hojas caídas y ramas del bosque y de los alrededores de la comunidad. Esta es exactamente la manera de preparar el suelo haciendo un buen uso del ciclo orgánico de la granja y de la comunidad. En segundo lugar, veremos el desarrollo de ambientes de cultivo, en especial de cultivos asociados y de rotación de cultivos. En la granja del señor Kaneko se cultivan más de 60 especies de cultivos durante todo el año, practicando cultivos asociados y rotación de cultivos. Aprovechando la diversidad de los cultivos producidos, él intenta desarrollar un ambiente de cultivo que se parezca más al ambiente natural. Esto protege el equilibrio nutritivo de la tierra y mantiene un equilibrio en el ecosistema local. Por esto, los cultivos crecen más sanos y fuertes que los cultivos de un ambiente de monocultivo. Cuando se producen especies diferentes en una granja, es fácil hacer la rotación de cultivos. Si no, tenemos que cultivar la misma especie cada año. Pero si tenemos variedad, es más fácil hacer una rotación. En otras palabras, los cultivos asociados y de rotación en la agricultura orgánica son un método agrícola para prevenir daños por enfermedades y plagas. En tercer lugar, veremos la selección de variedades. Esto significa cultivar las especies más apropiadas al clima local y al suelo del área a cultivar. Los mejores cultivos a elegir son las variedades que han sido cultivadas desde hace mucho tiempo en la región, ya que se han adaptado al suelo y tienen adquirida la resistencia a las enfermedades y plagas locales. Mi predecesor siempre decía que ninguna técnica supera la variedad nativa. Estas palabras demuestran la importancia de la variedad apropiada al clima y al ambiente de la región. Nosotros habíamos venido tratando de encontrar variedades más apropiadas para la agricultura orgánica. Y hace 6 años nos encontramos con estas sojas peculiares en Ogawamachi. Y son sojas convencionales y tradicionales de Ogawamachi, y que están perfectamente adaptadas al clima de aquí. Es muy importante encontrar variedades que sean apropiadas para agricultura orgánica y adaptables al ambiente local. El cuarto paso es la biodiversidad.
parcialmente coincide con el segundo, el desarrollo de un ambiente de cultivos. Mediante la práctica de los cultivos asociados y la rotación de cultivos, se crea una rica biodiversidad. Existen diversos seres vivientes en la naturaleza. Si obtenemos una rica biodiversidad similar a la de la naturaleza, podemos mantener el equilibrio entre los seres dañinos y los provechosos y aprovechar tanto a los enemigos naturales como a las bacterias útiles. Tal como nos muestra el caso de la granja del señor Kaneko, la agricultura orgánica tiene varios beneficios que no nos puede ofrecer la agricultura convencional. Vamos a resumir estos beneficios. El primero que podemos mencionar es que la agricultura orgánica es sostenible y mucho menos contaminante al medio ambiente. Una de las características de la granja del señor Kaneko es que se practica la agricultura dentro de un ciclo natural, que él llama promoción de un ciclo natural. El ganado se alimenta de los residuos de los cultivos, verduras y malezas de la granja. Luego, sus excrementos, malas hierbas y hojas caídas se convierten en compost y retornan al campo. Esta granja aprovecha eficientemente la circulación natural física. Esto también significa una agricultura menos contaminante al medio ambiente. El segundo beneficio es que la agricultura orgánica produce alimentos seguros y fiables. La agricultura orgánica brinda productos seguros tanto para los seres humanos como para el medio ambiente, ya que aprovecha la capacidad productiva de la naturaleza y no depende de agroquímicos sintéticos. La agricultura convencional, desde tiempos pasados, siempre se había centrado en la productividad. Pero lo importante de los alimentos es que sostienen el cuerpo y la vida del hombre. En este sentido, pienso que la agricultura orgánica cumple una tarea muy importante porque ciertamente sostiene la vida humana y protege la naturaleza. Además de esto, no usar agroquímicos sintéticos significa realizar una agricultura segura que protege la seguridad de los agricultores. Otro gran beneficio de la agricultura orgánica es la autosuficiencia de agricultores. La agricultura orgánica permite aún a los agricultores de pequeña escala a gozar de cierta independencia a través de la venta continua de sus productos a los consumidores, mientras van logrando independencia económica en sus bases. Puedo decir que una característica de la agricultura orgánica es su autosuficiencia. Yo preparo los suelos a mano, en vez de comprar agroquímicos sintéticos, así no pago nada por ellos. Además, como vendo nuestros productos directamente a los consumidores, no tengo que pagar comisiones. Además, intento cosechar las semillas adecuadas para la agricultura orgánica en mi granja. Y también trato de no depender de la energía de combustibles fósiles usando energías naturales. Por eso no dependo de recursos externos y así tengo confianza en mi autosuficiencia. Esto es una característica específica de la agricultura orgánica. Aparte de lo mencionado, la reducción de costos puede lograrse utilizando los recursos locales sin necesidad de comprar agroquímicos sintéticos. Sin embargo, a veces no es fácil la transición de la agricultura convencional a la agricultura orgánica. El señor Kaneko, quien comenzó la agricultura orgánica hace más de 35 años, dice que al principio se enfrentaba con muchas dificultades. Lo primero, se tarda mucho tiempo en estabilizar la producción. Después de convertir la agricultura convencional en agricultura orgánica,
lleva mucho tiempo desde la preparación de una tierra buena, de calidad, hasta la producción estable de cultivos. Normalmente, la producción desciende durante 2 o 3 años en sus comienzos. En el Japón se dice que se requieren por lo menos 2 años para alcanzar una producción estable. El señor Kaneko dice que le llevó 10 años el obtener un suelo de calidad satisfactoria. Quedé satisfecho y seguro de la condición del suelo y los cultivos después de 10 años de práctica. En aquel tiempo le fue también difícil hacer entender su idea y ganar el apoyo de la gente de su alrededor. Se concentraban en mí las miradas críticas de todo el pueblo. Se reían de que mis campos estaban cubiertos con solo maleza. Cuando sufrí los daños de pestes y plagas, me decían, ten tu merecido. Me llevó mucho tiempo el adquirir los conocimientos suficientes para prevenir malezas, enfermedades y plagas. Durante el periodo de transición hay que resolver los siguientes desafíos. El aumento de la cantidad de trabajo en comparación con la agricultura convencional, ya que uno mismo tiene que preparar un suelo de buena calidad y controlar las malezas sin utilizar pesticidas. La creación de un mercado requiere de los productores un mayor esfuerzo para encontrar consumidores que entiendan los beneficios de los productos agrícolas orgánicos. Para los agricultores de pequeña escala en países en vías de desarrollo, no es tan fácil superar los problemas que surgen durante el periodo de transición. Sin embargo, es necesario llevar a la práctica el proceso de transición a la agricultura orgánica, conforme con las condiciones de cada agricultor, minimizando el riesgo en lo posible, por ejemplo, mediante una transición paulatina a la agricultura orgánica. El señor Kaneko también recomienda a los agricultores en transición a la agricultura orgánica que sigan un proceso de transición paulatino, tomándose su tiempo. Siempre que puedo hablar con agricultores japoneses sobre el periodo de transición, les recomiendo que continúen con el método de no utilizar agroquímicos sintéticos, inclusive en pequeñas parcelas. Luego, durante el segundo o tercer año después de la transición, la fertilidad del suelo estaría en su nivel más bajo. Por lo tanto, se tiene que dar al suelo una gran cantidad de fertilizante bokashi y otros fertilizantes orgánicos. Si se siguen aplicándolos durante 4 o 5 años, el compost se descompone poco a poco y se convierte en los elementos nutritivos. El segundo y el tercer año son los más difíciles. Si se utilizan agroquímicos sintéticos durante este periodo difícil, nunca se podrá superar la barrera hacia la agricultura orgánica. Si el agricultor aguanta 3, 4 o 5 años en transición, la condición del suelo estará suficientemente buena para producir cultivos sin agroquímicos sintéticos. Entonces, el agricultor puede extender el método orgánico a otras partes de su granja. Él dice que lo importante es la autosuficiencia. Como un consejo para los agricultores de países en vías de desarrollo, quisiera sugerir que comenzaran con una agricultura de subsistencia, una agricultura orgánica autosuficiente. La primera se refiere a establecer un mecanismo donde los agricultores puedan autoabastecerse de forma adecuada y luego vender el sobrante con absoluta seguridad. Si resulta difícil vender los productos individualmente, hay que reunirse con otra gente y organizar un grupo de agricultores. Finalmente, se encontrarán consumidores que quieran comprar con gusto los productos agrícolas orgánicos. Podría parecer largo e innecesario rodeo,
pero creo que es la mejor manera para practicar la agricultura orgánica. También es necesario seguir practicando la agricultura orgánica con orgullo y confianza en sí mismo. Son muchas las alegrías y penas que paso en las 4 estaciones del año trabajando en el campo, pero finalmente puedo tener una gran alegría al hacer la cosecha. Sí, ese sentimiento de seguridad que tengo al momento de hacer una buena cosecha no puede ser sustituido por nada. Además, actualmente se dice que el segundo tema más importante a escala mundial es la supervivencia de los seres humanos y la de otros seres vivos de la Tierra. Espero que todos sigan practicando la agricultura orgánica con confianza en sí mismos, ya que es un trabajo que apoya y promueve la salud de los hombres y al mismo tiempo que salva y preserva el medio ambiente global. En Ogawa-machi, el señor Kaneko comenzó a practicar la agricultura orgánica a solas. Hoy en día, la agricultura orgánica está produciendo un cambio positivo en esta ciudad. El número de los agricultores orgánicos era de 1 en la etapa inicial, o sea, solo el señor Kaneko, pero se incrementó a 26 en el año 2007. Como los productos agrícolas orgánicos se han puesto tan populares en supermercados y tiendas al por menor, las solicitudes de información sobre dichos productos han aumentado. Por consiguiente, esto condujo a que el 4% de los campos y arrozales de Ogawa-machi se dediquen a la práctica de la agricultura orgánica. Además, la agricultura orgánica comenzó a colaborar con otras industrias locales para vitalizar la comunidad. Esta es la fábrica de tofu Watanabe, que está en la ciudad vecina de Ogawa-machi. A las 4 de la mañana se comienza a producir tofu que se venderá ese mismo día. Tofu es el queso de soja, el guisante favorito de los japoneses. Se hace por coagulación de la leche de soja. Esta fábrica de tofu compra bajo contrato toda la soja producida por el señor Kaneko y los miembros de su grupo, y las utilizan como ingredientes. El señor Watanabe, dueño de la fábrica, dice con entusiasmo que la soja de alta calidad es indispensable para producir un tofu de buena calidad que se venda mucho. El señor Watanabe solía fabricar tofu utilizando sojas importadas, que eran producidas por la agricultura convencional, pero al encontrarse con el señor Kaneko y las sojas producidas por él, quedó impresionado por el sabor de las hojas y por la pasión que tenía el señor Kaneko por la agricultura orgánica. Después de eso, él se decidió a producir el tofu exclusivo, usando solo sojas orgánicas producidas en el área, en lugar de fabricar tofu en grandes cantidades y barato con sojas importadas y menos costosas. El tofu y otros productos derivados del tofu producidos en la mañana en la fábrica se exponen y venden en una tienda dentro de la misma fábrica. El tofu producido aquí es famoso por su buen gusto y salubridad. Atrae entre unos 200 y 500 clientes por día. Algunos de ellos vienen desde lugares lejanos. El tener muchos compradores que vienen de otras áreas, incluso desde fuera de la prefectura, vitaliza a la comunidad. De esa manera, la agricultura orgánica, comenzada por el señor Kaneko, se ha extendido dentro de la comunidad y ha llegado a extender su conexión hasta otras industrias locales, desempeñando un rol importante en la activación de la comunidad. Esto introduce un nuevo potencial para la agricultura orgánica. Hasta aquí hemos presentado 1.
Los problemas de la agricultura convencional. 2. La estructura de la agricultura orgánica en Japón. 3. Los asuntos y desafíos de la época de transición de la agricultura convencional a la agricultura orgánica. Y 4. La expansión de la agricultura orgánica dentro de la comunidad, presentada mediante el ejemplo de la granja del señor Kaneko y por entrevistas con él. Como mencionó el señor Kaneko, los practicantes de la agricultura orgánica en Japón tienen algunas palabras claves, que son seguridad nutricional y confianza alimenticia, prevención ambiental, autosuficiencia, ciclo natural. La Asociación de Agricultura Orgánica del Japón, a la que pertenece el señor Kaneko, también tiene una filosofía llamada Metas de Agricultura Orgánica. Hola, ¿qué tal? Me llamo Sanae Sawanobori. Me dedico a la práctica y extensión de la agricultura orgánica en Japón. Hoy me gustaría resumir el paquete de los contenidos de la cooperación técnica, la extensión de las técnicas de la agricultura orgánica para apoyar a grupos de agricultores de pequeña escala. Este programa es parte de la asistencia técnica de JICA. Se espera que este paquete pueda ser utilizado por aquellos que quieran ayudar a los agricultores de pequeña escala de países en vías de desarrollo a través del uso de la agricultura orgánica. Antes que nada, vamos a ver la historia de la agricultura orgánica en el Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, la política japonesa impulsó el aumento de la productividad agrícola y el rendimiento económico. Así se comenzó con el uso de fertilizantes químicos que permitían eficientemente la absorción de los nutrientes requeridos en los cultivos y el uso de pesticidas y herbicidas químicos que posibilitaban el ahorro del trabajo. Además, la especialización de los agricultores japoneses en cultivos de cosecha o cría de ganado iba avanzando cada vez más. Este estilo de agricultura es conocido como la agricultura convencional. El fundamento de la agricultura convencional es lograr la rentabilidad dentro del sistema de la economía de mercado. La agricultura convencional ha contribuido al aumento de la productividad agrícola. Sin embargo, también ha sido responsable de una variedad de problemas. El primero es la polución de los ríos y mares por los agroquímicos sintéticos, tales como pesticidas y herbicidas. Además, se ha revelado que el uso continuo de agroquímicos sintéticos durante un largo periodo disminuye la fertilidad del suelo.
Además, por una creciente toma de conciencia sobre la seguridad alimenticia y aspectos ambientales, los consumidores están más dudosos de la agricultura convencional, lo cual ha llevado al aumento del número de personas que desean alimentos seguros, saludables y con buen sabor. En estas circunstancias, a principios de la década de los 70, varios agricultores empezaron a introducir la agricultura orgánica en algunas áreas rurales del Japón. Desde entonces, la agricultura orgánica japonesa ha crecido y se ha desarrollado experimentando diversos logros y errores. La agricultura orgánica en Japón se ha desarrollado en su mayoría en las granjas de pequeña escala, basadas en familias. Por lo tanto, las lecciones aprendidas de las experiencias japonesas pueden ser compartidas con los agricultores de pequeña escala en otras áreas del mundo. JICA consideró que tales experiencias, así como los conocimientos, experiencias y técnicas con relación a la agricultura orgánica y a la metodología de difusión técnica que JICA tiene acumulados, mediante las actividades de la cooperación técnica, podrían ser muy útiles para apoyar a los agricultores de pequeña escala en países en vías de desarrollo. Este fue el motivo de la producción del programa La expansión de técnicas de agricultura orgánica para apoyar a grupos de agricultores de pequeña escala en 2007. El objetivo de este paquete es que mediante este material se comprendan claramente los principios y el fondo técnico básico de la agricultura orgánica en los países en vías de desarrollo, de manera que puedan utilizar efectivamente los conocimientos adquiridos para apoyar a los grupos de agricultores de pequeña escala. Ahora vamos a ver la estructura de los contenidos de este paquete. Este paquete se compone de 5 módulos diferentes. Primero, el módulo 0. Principios de agricultura orgánica. Les explica los principios de la agricultura orgánica y les aclara los objetivos del estudio de la agricultura orgánica. El módulo 1, Perspectiva general de la agricultura orgánica para los agricultores de pequeña escala, les permite conocer las bases de la agricultura orgánica. Al mismo tiempo, les aclara los objetivos para usar o expandir la agricultura orgánica en sus respectivas tierras, de modo que ustedes puedan tener una clara visión de lo que se puede aprender por medio de este material. El módulo 2, Perspectiva general de la administración de granjas de pequeña escala, les explica lo básico de la administración de granjas, tales como el análisis económico y la operación organizativa. Seguidamente, el módulo 3, Tecnología de la agricultura orgánica. Les permite obtener conocimientos técnicos de la agricultura orgánica, como ser la preparación del suelo. Como la agricultura orgánica se basa en el óptimo uso del potencial natural de la tierra agrícola, las técnicas utilizadas en un lugar no siempre son directamente aplicables a otros lugares. Sin embargo, les deseamos que estudien aquí los conceptos básicos y los casos concretos de las técnicas de la agricultura orgánica para que valoren por sí mismos los recursos utilizables y los métodos aplicables en sus tierras. Finalmente, el módulo 4, Perspectiva general del apoyo y la expansión para agricultores de pequeña escala, les dará los conocimientos para apoyar a los agricultores de pequeña escala, tales como el esquema para la tasación rural y el cálculo de la extensión, la formación de una visión y un plan de operaciones, además del monitoreo y evaluación. Este paquete incluye varias herramientas para optimizar su uso. Una de ellas es el llamado Job Aid, es decir, la asistencia al trabajo. Esta es una herramienta que les ayudará a revisar los conocimientos y técnicas aprendidos en este paquete. También contienen cuadros y figuras claves que les ayudarán en la práctica actual de la agricultura orgánica. El libro de texto también contiene efectivos ejercicios de estudio de casos que les ayudarán a simular cómo practicar la agricultura orgánica en su propia tierra. Por lo tanto, este paquete está diseñado de manera que sea útil para aquellos que practiquen y difundan la agricultura orgánica.
¿Han podido obtener una clara imagen de este paquete? Aquí me gustaría compartir con ustedes algunos mensajes de los agricultores orgánicos japoneses. Ellos les explicarán sus intenciones de practicar la agricultura orgánica. Aproximadamente a 60 kilómetros al noreste de Tokio, capital de Japón, existe una pequeña ciudad llamada Ogawamachi, en la prefectura de Saitama. El señor Yoshinori Kaneko viene practicando la agricultura orgánica en esta ciudad desde 1971. El señor Kaneko tiene 1.5 hectáreas de campo, 1.5 hectáreas de arrozales y 1.7 hectáreas de bosque. En su granja tiene 2 vacas lecheras, 200 gallinas y, entre otros animales, 70 igamos, que son unos patos silvestres cruzados con domésticos. Una característica de la granja del señor Kaneko es que todos los recursos de esta granja están en uso cíclico. Bueno, basura, cajarillas de cereales, malas hierbas de la granja, todas van a alimentar a vacas y gallinas. Luego el estiércol animal se mezcla con hojas caídas del bosque para hacer abono natural. Usando el suelo que contiene este compost, se producen productos agrícolas y sus residuos alimentan al ganado. Actualmente creo que todo está en un ciclo. Verdaderamente no hay nada que tirar. El señor Kaneko dice que la característica principal de la agricultura orgánica es que los agricultores pueden ser autosuficientes mediante dicha agricultura. Puedo decir que una característica de la agricultura orgánica es su autosuficiencia. Como mencioné antes, yo preparo los suelos a mano, en vez de comprar agroquímicos sintéticos. Así, no pago nada por ellos. Además, como vendo directamente a los consumidores, no tengo que pagar comisiones. También intento cosechar las semillas adecuadas para la agricultura orgánica en mi granja y también trato de no depender de la energía de combustibles fósiles, usando energías naturales. Por eso, no dependo de recursos externos y así tengo confianza en mi autosuficiencia. Creo que esta autosuficiencia es una característica específica de la agricultura orgánica. La prefectura de Hyogo, situada en la parte centro-occidental de la isla principal de Japón. El señor Shinji Hashimoto practica la agricultura orgánica en la localidad de Ichijima-machi, en la ciudad de Tamba, en la prefectura de Hyogo. El señor Hashimoto intenta relacionarse activamente con los consumidores y organiza un llamado mercado de agricultores para conducir las ventas directas en la ciudad. También está involucrado activamente en varias actividades de un grupo de gente para crear una asociación colectiva a largo plazo con los agricultores orgánicos, que se llama Agricultura Apoyada por la Comunidad. El señor Hashimoto dice que cuando se practica la agricultura orgánica es necesario tener buenas relaciones con los consumidores. Creo que cada país tiene su mercado de agricultores. Los agricultores producen alimentos porque saben que alguien los va a consumir. Pero cuando el sistema se pone cada vez más complicado, se producen alimentos, ya no para alimentar, sino solo para ganar dinero. Y si se sigue haciendo así, se producen mercancías en lugar de producir alimentos
para que alguien los coma. Eso no es una relación cara a cara entre productores y consumidores. Entonces, los agricultores se quejan con frecuencia de que si ellos aplican pesticidas es porque los consumidores no comprenden la situación de las áreas rurales. Pero, en mi opinión, antes de quejarse ellos, deben tener relaciones con los consumidores e informarles lo que está ocurriendo en las áreas rurales y la razón por la que tienen que aplicar pesticidas. Si seguimos manteniendo este tipo de relación cara a cara con los consumidores, la agricultura orgánica mejorará. La isla de Kyushu está situada a más o menos 800 kilómetros al suroeste de Tokio. El agricultor orgánico que les vamos a presentar ahora es el señor Masatoshi Iwasaki, quien practica la agricultura orgánica en la ciudad de Unsen, en la prefectura de Nagasaki, en la región de Kyushu. La superficie de la granja del señor Iwasaki es de unas 2.5 hectáreas y produce unas 800 especies de verduras durante todo el año. El señor Iwasaki comenzó la agricultura convencional en 1975, pero pasó a la agricultura orgánica alrededor del año 1985. Esto debido a un malestar físico causado por el uso de agroquímicos sintéticos. Cuando iba al hospital debido a su salud perjudicada, se encontró con un libro de introducción a la agricultura orgánica. Leyendo ese libro en la cama, me enteré de una agricultura que no requería agroquímicos sintéticos. Hace 20 años que me decidí a practicar este tipo de agricultura y dejar de usar agroquímicos sintéticos. De hecho, acostado en la cama y leyendo ese libro, decidí practicarla cuando me recuperara. El señor Iwasaki produce 80 variedades de cultivo todo el año. La característica peculiar de su granja es que más o menos 50 de las 80 especies son especies puras, y la mayoría de las semillas las produce él mismo en su granja. Según el señor Iwasaki, en la agricultura orgánica es importante cultivar verduras tradicionales, adaptadas al área, y también preservar las semillas. Preservar las verduras tradicionales es muy importante, especialmente en la agricultura orgánica, en la que no se usan agroquímicos sintéticos. Debíamos habernos dado cuenta de esto antes de perderlas. Las verduras cultivadas de forma tradicional son muy adecuadas para el clima y suelo de la tierra local y no requieren tantos agroquímicos sintéticos. Por eso sería fantástico si pudiéramos recobrar el ciclo natural de las especies, la cultura local y la cultura alimenticia. Cuantas más especies se preserven en la comunidad, tanto más se enriquece la cultura local y a la larga la cultura alimenticia resulta beneficiada. Debía haberme dado cuenta de esto 10 o 20 años antes, pero finalmente ahora soy consciente de la importancia de salvar las especies en vías de extinción. Por eso pienso que es muy importante practicar la agricultura y también preservar estas especies al mismo tiempo. Puedo mencionar que otro efecto importante de la agricultura orgánica es la reducción de costos de producción. Mientras la agricultura convencional requiere de la compra de muchos insumos, como son fertilizantes y agroquímicos, la agricultura orgánica, en cambio, utiliza efectivamente los recursos locales existentes en la granja y en sus alrededores o en las comunidades, lo que permite a los agricultores reducir el insumo externo.
Los agricultores orgánicos japoneses enfatizan que la agricultura orgánica es una forma de agricultura apta para los seres humanos, ya que es menos contaminante para el medio ambiente. Una vez destruido algo, se tarda mucho tiempo en recuperarlo. Realmente así es como pienso yo. Cuando se introducen agroquímicos sintéticos se puede tener éxito de momento, pero después se tardaría mucho tiempo en recuperar una agricultura que no use agroquímicos. Por consiguiente, pienso que la agricultura orgánica es muy importante, ya que así podemos conservar los métodos agrícolas autóctonos y también la naturaleza de la zona y transmitirlos a la posteridad. En muchos países desarrollados, después de haber comenzado la agricultura moderna, los pequeños agricultores están perdiendo su trabajo, ya que se está deteriorando el medio ambiente. Y no creo que la agricultura convencional sea la solución. Por supuesto, tenemos que mejorar las técnicas de la agricultura orgánica, ya que ahora es menos eficiente que la agricultura convencional. Sin embargo, creo que para la gente del tercer mundo es muy importante encontrar una alternativa para resolver problemas de la agricultura rural. Actualmente se dice que los dos temas más importantes mundialmente son la supervivencia del ser humano y la de otros seres vivos de la Tierra. Espero que todos sigan practicando la agricultura orgánica con orgullo y confianza en sí mismos, ya que es una actividad para proteger y apoyar la salud de los hombres como para preservar el medio ambiente global. Esta es una gran ventaja para los agricultores de pequeña escala en los países en vías de desarrollo, ¿verdad? Hay otro gran atractivo del cultivo orgánico, es que ayuda a los pequeños agricultores a establecer relaciones directas, o sea, relaciones cara a cara con los consumidores, basándose en el autoabastecimiento y eventualmente en la independencia sostenible que defiende a los pequeños agricultores contra los efectos negativos del mercado global. Como mencioné anteriormente, la agricultura orgánica no solo produce alimentos seguros y fiables y con buen sabor, sino también es un método agrícola al que los agricultores de pequeña escala pueden dedicarse de manera sostenible, reduciendo sus costos de producción y logrando una independencia. Este paquete les ofrece a ustedes los conocimientos globales de la práctica y extensión de la agricultura orgánica. Sinceramente, espero que todos ustedes utilicen este paquete para practicar y promover la agricultura orgánica en varios lugares en el mundo.